En la vida laboral, lo que más les va a servir es tener horas de práctica. Pero aquí les vamos a dar teoría para que les sea más difícil conseguir trabajo. Ojalá la universidad nos enseñara lo que de verdad vas a hacer en tu profesión. ¿Sánchez, su tarea? Sí. Tiene 5. No, es que no le he dicho cómo se llama. Es un embrión de pollo dorado de un solo lado sobre una cama de granos reventados en agua, aderezados con una reducción de finos tomates de temporada emulsionados en su propio jugo. Tiene 7. No, espera, es que no se lo he presentado bien. Le quité más de la mitad de los alimentos y le puse un precio injustificadamente caro. Y ya es gourmet. Ah, y el toque final. Ah, tiene 10. A ver, maestros, ¿qué es ese cuando solo hay que cambiarle las bujías a un coche? Le cambiamos las bujías. ¡No, pendejo! Le decimos al cliente que hay que cambiar el aceite, las llantas, el disco de freno y le hacemos el balanceo aunque no lo necesite. Y le vamos a vender por ahí todas las refacciones y le vamos a decir que las tenemos en 2 meses aunque lleguen en 15 días. ¿Estamos? Y le hacemos todo a medias para que regrese al rato, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Apréndele, pendejo! Ahora, todos me preparan su calendario de mujeres encueradas en sus estaciones de trabajo, o si no, no continuamos. Y el que tenga la muchacha más grosera... 2 puntos extras en el examen. Bienvenidos ustedes que no fueron lo suficientemente valientes como para estudiar artes, ni lo suficientemente cobardes como para estudiar marketing. Sophie, pasa por favor a la computadora que está conectada a la pantalla. Hoy vamos a aprender a interpretar el lenguaje del cliente cuando pide cambios. Sophie, necesito que a este logo le metas más diseño. O sea, ¿cómo? ¿Qué significa más diseño o qué? Es lo que te va a decir el cliente, no te va a decir más pistas, así que por favor piensa un poquito, solo por hoy. Eso, más diseño. Eso, más diseño. ¡Perfecto! Ahora, todos, ¿cuándo sabemos que ya está aprobado? Cuando ya se hizo feo. ¿Y cómo nos van a pagar? Dándonos exposición. ¡Ya ha pasado! ¡Queremos saberlo! Si matan a alguien fuera de una tiendita, ¿cuál sería el titular? Se fue por pan y le dieron pan. Bien, otro. Fue por vino y ya no vino. Bien, otro. Yo no estoy estudiando periodismo para hacer títulos de crónica roja. Yo quiero hacer periodismo informativo. Develar actos de corrupción de forma imparcial. Documentar la verdad, incluso viajar. Y hacer periodismo de guerra arriesgando mi vida. De todas formas, un influencer de viajes va a tener más vistas que tus reportajes. Si es que sobrevives. ¿Y la prensa rosa? Ahí no te matan, te fundan. Mi marido, la cojuela. Esto es cine. Y es lo que ustedes nunca van a poder llegar a hacer en su miserable vida. Si tienen suerte van a poder hacer un comercial de mierda o algún video institucional o algún sketch de Enchufe TV, como el pendejo este del director. ¡Puta madre, Polanco! ¡Te dije que no improvises! Perdón. ¡Acción! O así como yo, que en vez de estar filmando mi película, estoy dando clases a un grupo de marihuanos de mierda. Se dio cuenta que fumamos. Tranquilo, solo le agarró la paranoia. Ay, qué tonto. Yo por eso no fumo, solo consumo hongos alucinógenos. ¡Ni siquiera entra a clases! ¡Ah, se mió todito! Profe, ¿y si nosotros sí logramos hacer cine? Si luchamos por recaudar fondos, recursos, gente que se quiere unir a nuestro proyecto y así hacer una gran historia. De todas maneras, cualquier TikTok de un influencer va a tener más visitas que una de sus películas. Y es así como con nepotismo o con 20 años de experiencia, ustedes van a poder conseguir trabajo. Pero igual no importa, porque un influencer va a ganar más dinero que ustedes. ¡Ya! ¿Para qué sirve estudiar si los influencers van a tener más éxito que un profesional que se preparó como nosotros? ¿Saben qué? ¡Me largo de aquí! Voy a ser influencer. Ya me funaron. Suscríbete y no te pierdas de todos los deseos que vamos a cumplir junto a Make-A-Wish.